Quiero que veamos esta propuesta, esta conferencia de una manera amplia. Tratemos de, mm, sí, abrir nuestras mentes, de tratar de tener una visión holística de lo que vamos a hablar. Yo que sé que es un poco eh, distinto el esquema que se va a presentar y para mí es muy importante que lo hagamos de una manera abierta y con muchas ganas de, digamos que de cuestionar lo que nosotros hasta ahora conocemos y sabemos de la comunicación. Yo siempre les pregunto a las personas, y así he creado la presentación, siempre les pregunto que antes de hablar de cualquier cosa, de lo que sea, particularmente del tema de esta ponencia, debemos hacernos esta pregunta. Pero no me la respondan a mí, respóndansela a ustedes mismos. La pregunta que yo le hago es, ¿realmente nosotros nos comunicamos o nos comunicamos entre nosotros? ¿Realmente lo hacemos? Es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo, más o menos en el año 2005. Yo me hice esa pregunta. Y me la hice porque en la docencia o, o haciendo labores de coaching o mentoring o trabajando con personas a nivel de gestión humana, incluso en obras, yo noté que había muchos problemas de comunicación. Y de hecho, uno de los problemas típicos de las organizaciones es la comunicación. Eh, Uno espera transmitir una idea y que nuestros subordinados o nuestros supervisores la entiendan y pareciera que la idea no llega, no se interpreta como se quiere, no se analiza como se quiere. Entonces yo me hice esa pregunta, ¿realmente nosotros nos comunicamos? Me la hice aproximadamente en el 2005. Y entonces comencé, obviamente, un proceso de investigación, siempre de manera independiente. Y esto quiero hacer un paréntesis para aclararlo. Yo siempre he trabajado de manera independiente porque es mucho más sencillo para el investigador hacerlo sin las eh, limitaciones que impone una línea de investigación específica. Entonces uno siente la libertad de poder investigar en donde uno quiera y en el campo que uno quiera. Entonces he trabajado de manera independiente casi toda mi investigación. Y comencé a acumular datos y comencé a buscar información y a comparar y me di cuenta que siempre se repetía una triada. Y yo me imagino que es la misma información que ustedes manejan y que manejan sus profesores y que manejan sus alumnos y que manejan los coordinadores y los jefes. Todo el mundo sabe que el proceso de comunicación tiene un emisor, un mensaje y un receptor, viéndolo de manera más simple posible. Pero yo decía, es eso, es tan sencillo esto nada más, no podemos ver un poco más allá. Y bueno, durante casi 16 años estuve estudiando la comunicación, haciendo ensayos y pruebas. Y como les dije, buscando contenido que me permitiera ver dónde salía esta forma de observar la comunicación. Y me encontré con que el modelo más antiguo, o quizás el primero que se documenta de manera formal, por así decirlo, que obviamente existen textos también con antelación, más que todo en la cultura oriental, asiática. En el modelo más antiguo, por ejemplo, en lo que se conoce de la cultura occidental, tenemos a Aristóteles. Van a ver que algunas de las imágenes van a estar en inglés, porque es que el artículo, esto está basado en un artículo, fue publicado en inglés y dejé las imágenes para explicárselas a ustedes en español, pero están escritas en inglés. Lo más antiguo que se consiguió fue esto de la retórica de Aristóteles. Entonces él hablaba de que la comunicación estaba limitada a tres aspectos principales, que eran el etos, el patos y el logo. Y él decía que la comunicación dependía principalmente del emisor. Era el emisor el que transformaba, el que dirigía, el que lideraba la comunicación. Y aun cuando tomaba en cuenta tanto el mensaje como a la audiencia y como al emisor, él decía que esto estaba introducido de una forma en particular. Esa forma era lo que permitía llegar a las personas. Bien interesante, imagínate, estamos hablando del 384 al 322 a.C. Y es un pensamiento que marcó definitivamente un paradigma
la forma de entender la comunicación. Y no fue una cosa, digamos, simple, sencilla, no fue algo bastante generalizado que se incrustó de alguna forma en nuestro ADN. Y empezamos a ver que en 20 años de estudio sobre la comunicación, el, la forma de entenderla, la forma de analizarla, fue más o menos la misma. Y quiero mostrarles una línea, por así decirlo, de tiempo entre 1948 y 1968, en donde vamos a ver las propuestas que varios autores comenzaron a hacer relacionadas con el tema de la comunicación y cómo éstas se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Oswald, que nos habla de quién, lo que dice, el canal y a quién se lo dice y el efecto que tiene ese mensaje en la persona. Y si nos damos cuenta, tenemos simplemente los mismos elementos. Tenemos el que envía, el que recibe el mensaje y lo único que hemos agregado acá es el canal, el medio y el feedback, que viene siendo la respuesta. Muy bien, a mí me parece que está bien, eso más o menos nos lo enseñan en la escuela, es lo que nos enseñan en el bachillerato y no lo repiten en la universidad porque es más o menos la forma en que lo ven. En el año 49, Shannon y Weaver planean, o plantean, mejor dicho, un proceso similar, pero le agregan el ruido y le agregan la frase de quien transmite o codifica y quien decodifica, dando a entender de que no solamente la persona emite un mensaje, sino que le emiten un código. Ese código tiene que ser comprendido por la otra persona. Es como, por ejemplo, si yo hablo en español, la otra persona, si entiende el español, ha descifrado el código. Pero si yo hablo en ruso y la otra persona no habla ruso, no entiende el código. Entonces, decía Shannon y Weaver que tiene que haber un código que sea capaz de ser decodificado para poder entenderse. Y decían estos dos autores que adicionalmente a todo lo que venía hablándose desde el pasado, bueno, estaba el ruido y hablaban que el ruido era como la interferencia que podría estar en el canal y puede ser muchos factores, no vamos a entrar en detalle porque luego vamos a conversar sobre eso, que podían interferir en la comunicación. Luego tenemos en el año 1954, que como se dan cuenta son como años muy seguidos, porque la gente se interesó muchísimo en estas 2 décadas de hablar de comunicación, el modelo de Oswald y Schramm, quien ellos hablan de lo mismo, tienen exactamente el mismo patrón de los autores anteriores, pero ellos señalan que hay un campo de experiencia. Entonces va a haber adicionalmente el ruido, va a haber un campo de experiencia tanto del emisor como del receptor que va a interferir en el proceso de comunicación o que de alguna manera va a estar relacionado o vinculado con el proceso de la comunicación. Y me parece que está muy bien. De hecho, ellos lo que hacen es que amplían su modelo, indicando que, bueno, que tiene que haber un campo de experiencia. La experiencia, de alguna forma, contribuirá a que haya una mejor o una menor comunicación. Entonces, tiene algo de sentido si uno no se puede ver. Si todos somos ingenieros y hablamos nuestra jerga de ingenieros y nos escuchan las personas que no tienen ni idea de los software o de las herramientas o de los equipos que utilizamos, de pronto yo no va a entender, va a haber una limitada comprensión de la comunicación, puesto que la experiencia que tiene no es en el campo ni en el área, ni tiene el conocimiento y eso no va a afectar. Y tiene sentido, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, la experiencia afecta. Luego vienen Riley y Riley y nos dicen, no, hay algo un poco más. Tenemos grupos primarios y secundarios que transmiten varios mensajes, tenemos una estructura social que de alguna forma está involucrada, pero también tenemos el sistema social en líneas generales que va a interferir en el proceso de comunicación. Pero en líneas generales tenemos lo mismo, tenemos al emisor, al receptor, al medio y el mensaje. Lo único que está planteando él y que tiene relación con lo que decía el autor anterior es que hay un aspecto social que podría estar relacionado, ¿no?, con la experiencia, esto que va a influir en el proceso de comunicación. Y luego tenemos el caso de Berlo. Berlo nos dice que tenemos exactamente la misma línea, el emisor, el mensaje, el canal y el receptor, pero que van a haber elementos que están relacionados directamente con cada uno de estos autores. Entonces, por ejemplo, vamos a tener
eh, las competencias de comunicación del emisor, sus actitudes, sus conocimientos, sus sistemas sociales, su cultura, que de alguna manera van a filtrar o a moldear o a convertir el código en algo más complejo o más sencillo. Entonces este mensaje va a tener contenidos, elementos, tratamientos, estructura y códigos que de alguna manera van a ser escuchados o sentidos o tocados o olidos o probados a lo largo del proceso de comunicación. Incluye los sentidos y el recibidor, a través de los mismos elementos, las mismas competencias de comunicación, de actitudes y de conocimiento, va a ser capaz de decodificar ese mensaje. Y también tiene sentido. También tiene sentido, no nos comunicamos exclusivamente a través de la palabra, nos podemos comunicar a través de sonidos, de sensaciones, de olores, de sabores. Entonces, es una forma también de entenderlo. Entonces, él amplía, verlo amplía la comunicación, él no habla solamente de la comunicación verbal, pero mantiene la línea del emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Y luego tenemos el modelo de Malex, que es un modelo muy, muy, muy complejo, pero que está pensado más como para las grandes audiencias. Y lo que hace es que mantiene la estructura, tiene al receptor, al mensaje, el medio y al emisor, pero entonces habla también de la autoimagen, habla de la personalidad, habla de la forma de cómo se comunica dentro de la organización, cómo se comunica en el ambiente social, cómo se percibe la persona que transmite y cómo lo percibe la persona que lo está recibiendo. Pero estos elementos incluyen de una manera bien particular, digamos, la línea que mantiene, o que se ha mantenido incluso desde la propuesta de Aristóteles. Y luego tenemos en 1968 el caso de Humberto Eco. Y esto quizás fue como uno de los mm, procesos de comunicación más interesantes, además del anterior, que me encontré, porque tenemos la misma estructura, tenemos el emisor, el canal, el receptor, pero tenemos que el mensaje, ¿ok?, puede ser mandado de alguna manera y la persona puede que reciba o no reciba específicamente la información que fue enviada. Entonces dice, bueno, que hay un código y un subcódigo, y este código y subcódigo puede de alguna manera interferir en la comunicación. Y esto me pareció que alimentaba mucho lo que yo pensaba que podría estar asociado con la comunicación, pero seguía preguntándome si esto era suficiente. Y de hecho, lo que hice fue que agrupé todos los modelos y traté de ver hasta qué punto tenían un punto de coincidencia. Repetí la palabra punto dos veces. Y me di cuenta que efectivamente todos hasta ahora hablan más o menos de lo mismo. Eran modelos que filtraban la información, la ajustaban un poco, la ponían un poco más compleja o más simple, pero al mismo tiempo era la misma ley. Seguí en mi proceso de investigación y me di cuenta que, bueno, imagínense, 40 años después de Humberto Eco, un señor llamado Juan Ho plantea un modelo de explicación en donde él habla de contexto, de factores de contexto, de canales, de la relación entre los factores, del tiempo entre los factores, y habla de los comunicadores. Él no habla solamente del receptor y el emisor, sino que ambos los asocia como comunicadores. Y nos señala que el mensaje, como lo decía McLuhan, el mensaje es el medio, entonces simplemente habla del mensaje. Como McLuhan, insisto, decía, el mensaje es el medio. Guacujo dice, bueno, entonces no hablemos del medio, simplemente hablemos del mensaje. Y los conecta a estos interlocutores a través del mensaje y habla de que estos factores influyen en la comunicación. Pero ahí no quedó todo. 8 años después, hubo un señor llamado Lars Elstrom, quien plantea un modelo de comunicación. Y en este él habla de un productor eh, de mente, por así decirlo, pero no de mente de loco, no, sino el que produce, el que piensa en el mensaje y que de alguna manera transmite algún tipo de conocimiento a través de un acto de transferencia de conocimiento. Y lo hace a través de un medio.
que ese medio también puede producir algún tipo de de transmisión, puede transmitir algo que permita que la comunicación fluya y la otra persona o la otra parte lo recibe, ¿no? De alguna forma. Y esto también me pareció sumamente interesante, pero noté que repetíamos más o menos la misma idea. Interesante, por cierto, todos estos modelos me han gustado mucho y me han hecho tratar de ver cómo las personas eh, han comprendido a lo largo de todo este tiempo lo que es la comunicación. Pero aún así, eh, yo me quedaba pensando, ¿no? Que esta forma de entender la comunicación era más observada como desde una perspectiva, en el caso particular de este último proceso, más como una forma mediática. Eh, Quizás podríamos pensar acá en las redes sociales, quizás podríamos pensar un poco en la televisión, tal vez en la radio, pero no lo veía como una forma de comprender la comunicación, particularmente entre individuos y entre la sociedad y entre las personas que de alguna forma nosotros necesitamos que procesen, por así decirlo, lo que se les quiere decir y lo que se desea que se comprenda. Entonces, me pregunto nuevamente si todo esto que habíamos visto, todo esto que habíamos estudiado, revisado y comparado, era lo que debemos entender por comunicación. Claro, antes de poder entrar en materia, me di cuenta que habían otras personas, otros autores que también hablaban de comunicación, pero no como proceso, sino que hablan de comunicación como un elemento importante dentro de lo que era la sociedad y la empresa. Y entre eso tenemos a Jürgen Habermas, que, que hablaba o centra el proceso de comunicación en la racionalidad y habla de que es un proceso cognitivo instrumental, pero no nos habla de un modelo, solamente nos habla de esa racionalidad de la acción, habla de la racionalidad social y habla de la crítica a la razón funcionalista, pero no nos presenta un modelo de comunicación. Más bien él nos habla es del impacto que tiene la comunicación o de la forma en que él puede de alguna manera verla y criticarla y de alguna manera buscar la forma de mejorarla, pero no nos habla de un modelo. Y tenemos el caso de Robert Craig, que él introduce como 7 elementos que están asociados con la comunicación, pero tampoco nos habla de un modelo en sí mismo. Nos habla, por ejemplo, el caso de la semiótica, de la fenomenología, la cibernética, de la psicosociología, de la socioculturalidad, de la crítica y la retórica. Ya hemos hablado de la retórica en caso de Aristóteles cuando planteó su modelo. Y nos habla de que esos elementos están asociados a la comunicación, pero no nos dice, o no nos presenta, mejor dicho, un modelo. Ok, muy bien. En esta parte, digamos que hemos revisado a los autores más importantes. Puede haber con toda certeza algún otro proceso que no esté aquí presente, ya sea chino o indio, hablo de la India, ¿no? Esto, pero que no está allí, y lo digo porque son culturas milenarias. Pero digamos que desde el punto de vista occidental se han cubierto la mayoría de los autores que hablan de la comunicación y ha quedado todavía ese sabor de preguntarnos si realmente eso es lo que tenemos que entender con comunicación. Entonces, yo decidí hacer un ejercicio mental y les propongo a ustedes que hagan el mismo ejercicio por un instante. Digamos que efectivamente el proceso de comunicación se basa en todo lo que hemos visto en el pasado. Tenemos un emisor, un receptor, un medio, un mensaje y un feedback o una retroalimentación o realimentación, como ustedes lo quieran llamar. Ya la Real Academia Española aceptó el término retroalimentación. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio. Supongamos que yo soy una persona que quiere preguntar dónde queda un McDonald's y le dice a Alexa, bueno, Alexa, ¿dónde queda un McDonald's? Yo tengo un medio que es el aparatito que me vende Amazon, en donde está el software de Alexa, que es una inteligencia artificial. Y Alexa inmediatamente hace un escaneo, digamos que utiliza un algoritmo para buscar a través no sé, de GPS cuál es el McDonald's más cerca y me arroja y me dice, mira Félix, el McDonald's que tienes más cerca lo tienes a 3 calles, a 6 calles, a 6 kilómetros, a 10 kilómetros. Llegarías caminando en 20 minutos.
Y si nosotros hacemos este análisis rápido, breve, nos damos cuenta que tenemos todos los elementos. Tenemos el emisor, el mensaje con la pregunta, tenemos el medio, que es el aparatito que nos ofrece Amazon, tenemos el receptor, que es Alexa, el software de inteligencia artificial, y tenemos el resultado, que era lo que nosotros queríamos. La pregunta es, ¿nosotros nos hemos comunicado realmente con Alexa? Yo sé que muchos de ustedes están diciendo en este momento, claro que sí, por supuesto, yo tú mandaste un mensaje y Alexa te respondió, hubo una comunicación. En realidad no nos hemos comunicado. En realidad simplemente hemos ejecutado un comando que nos permite obtener una respuesta esperada. Mire, esto es tal cual como cuando uno saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y la otra persona sin pensarlo dice, muy bien, gracias a usted. O cuando uno le dice a una persona, levántate, o siéntate, o cállate, o habla, o no sé, ven, o aléjate. Son comandos. Sí, efectivamente. Yo sé que esto genera un conflicto desde el punto de vista sociopsicológico, no es la forma en que nos han enseñado la comunicación. Pero si ustedes se ponen a analizarla, efectivamente nosotros respondemos casi la mayor parte del tiempo, me atrevo yo a decir que más de un 80% de las veces, a comandos, a comandos. Trabajar, o cuando uno trabaja, uno está procesando información, evidentemente, sea cual sea la información, pero está respondiendo a comandos de horario, comandos de contenidos, comandos de actividades, son comandos. Pero realmente no podríamos decir que esa ejecución de un comando necesariamente es una comunicación. Y ahora lo vamos a ver por qué. Bueno, era justamente lo que yo estaba tratando de decirles, que estamos respondiendo a un paradigma, a un orden programada, y lo que digamos que es el elemento fundamental de mi exposición es que en la mayoría de los casos lo que nosotros creemos que es comunicación no lo es. Y era, mm, digamos, lo que nos va a hacer pensar a lo largo de esta exposición. ¿Cómo es esto? Esta persona viene y me está diciendo a mí que me conecto por Facebook, por Instagram, por Meeting, por Zoom, por donde sea, y que escribo WhatsApp, y que me comunico por TikTok, que no me comunico. Este señor me está diciendo que yo no me comunico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es responder a comandos. Responder a comandos. Es como si nos hubiesen programado a lo largo de toda nuestra vida para responder a comandos. Tanto es así de que nosotros tenemos horas específicas para comer, para dormir. Son programas, son respuestas programadas. No necesariamente es comunicación. Entonces, aquí es donde entraría un modelo alternativo del proceso de comunicación. Vamos a tratar de verlo como una alternativa. No está descartando a ninguno de los anteriores, no en lo absoluto. Solamente presenta como una alternativa. Es como cuando uno va al cine alternativo o como cuando uno va a un restaurante, le gusta mucho un restaurante, pero decide probar otro. Tengo una alternativa, voy a ver qué tal me va con el otro. No estoy diciendo que ya no voy a utilizar más el restaurante al que siempre voy, solamente estoy probando a ver si me gusta el otro. Entonces esto es alternativo, no es un modelo definitivo, es simplemente una propuesta teórica basada justamente en todos los estudios que he realizado en cuanto a la comunicación. Y este es el modelo. Vamos a tratar de explicarlo porque yo sé que tiene muchísimos detalles, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Tenemos obviamente que mantener la idea de que hay un receptor y un emisor. La única diferencia que tiene este y que coincide con algunos otros de los modelos es que el emisor es a la vez receptor. O se plantea como que esta persona está haciendo las dos cosas a la vez. Está emitiendo un mensaje y al mismo tiempo está recibiendo mensajes. No funciona de manera unilateral, sino que es bueno, de hecho yo diría que es eh, eh, dimensional, recibe de todas las fuentes de información y por lo tanto se considera que no hablamos de un emisor y un receptor, sino que hablamos de ambos al mismo tiempo, como emisores y receptor. Eso es lo primero que tenemos que plantear como modelo. Luego hablamos de que existe efectivamente un código y una decodificación
que es un acto que va a ocurrir constantemente. No estamos diciendo que la persona va a hablar. No, cualquier cosa que la persona hace transmite un código que nosotros no entendemos. Si una persona saluda, eso es un código. Si una persona, no sé, frunge el ceño, es un código. Si una persona se ríe, es un código. Entonces, siempre va a haber un código, sea cual sea lo que estemos haciendo, va a haber un código y siempre va a haber una forma de codificarlo que va a estar relacionado con algún aspecto que lo vamos a señalar. Pero lo que varía es que en este conjunto de codificación y decodificación de receptor y emisor al mismo tiempo, van a haber cuatro elementos que no habían sido considerados hasta el momento y que son científicamente, o han sido, mejor dicho, científicamente estudiados y comprobados. El primero es la intencionalidad del código. ¿Por qué emito el código? ¿Cuál es la real, la verdadera razón por la que yo emito el código? Luego, este código emitido es interesante para mí, me, me, me resulta de interés, tengo que prestarle atención. Luego tenemos la identificación y luego tenemos el intercambio. Lo que pasa es que me voy a dedicar a cada uno de ellos por separado para poder explicárselos a detalle. Y luego tenemos una serie de estructuras adicionales que poco a poco se las voy a plantear, pero la más importante es que existen dos grandes respuestas. Una respuesta de corto plazo y una respuesta de largo plazo. O podríamos hablar de una respuesta compleja o una respuesta simple. Y eso es lo que va a determinar efectivamente si hay o no ha habido comunicación. Entonces vamos a tratar de explicar esto poco a poco para que lo entendan. Este modelo habla, y es lo que yo les señalaba hace un instante, de que hay dos elementos que vamos a tener presentes. Primero, el de corto plazo o un proceso simple, y luego el proceso amplio que es complejo, que es a largo plazo. El primero va a ser efímero y el segundo es permanente. Eso vamos a tenerlo presente. La respuesta corta o simple es efímera, la respuesta a largo plazo o compleja es permanente. Entonces vamos a tenerlo allí para que vayamos comprendiendo cómo funciona el modelo. Entonces, por ejemplo, tenemos el medio. El medio puede ser cualquiera. Cualquier cosa o cualquier forma en que nos comuniquemos está presente. No importa por dónde lo hagamos, ya sea por el teléfono, por correo electrónico, ya sea por TikTok, por Instagram, por donde sea, no importa. Siempre va a existir comunicación, sea cual sea. ¿Qué es esto de la intencionalidad? Bueno, aquí siempre me gusta utilizar este ejemplo. Supongamos que usted va a hablar con su jefe y su jefe le dice, mira, siempre, solamente quiero hablar contigo, no te preocupes, todo va a salir bien. Yo me imagino que alguna vez a alguno de ustedes le ha pasado eso. Y uno por dentro siente que aun cuando le están diciendo que todo va a salir bien, y aun cuando el tono de voz o la actitud pareciera estar en concordancia con lo que se dice, uno siente que las noticias no son buenas. Ya sea que le van a disminuir el sueldo, que lo van a cambiar de posición, o que lo van a despedir, uno lo percibe. Uno también percibe cuando una persona le dice, no, no, me importa, si uno sabe por dentro que no es cierto, no, no le importa a esa persona. El código no coincide con la intención. No es cuando ustedes están en la calle y alguien dice, no, yo solamente quiero hablar contigo, y uno siente que la persona puede que lo vaya a robar. Eso que llaman instinto. En realidad está asociado con un elemento que es completamente cierto y que lo percibe el ser humano y está presente, esto está científicamente comprobado, que es la intención en la comunicación. Y por eso hay personas que son capaces de leer a las otras, digo, desde el punto de vista científico y saber que mienten sin necesidad de un detector de mentiras. Hay personas que se dedican a eso. Hay una serie de televisión que fue al principio del año 2000 que se llamaba Lie to Me, miénteme. Y era un experto que se encargaba justamente de leer estas características, eh, eh, ¿cómo le digo yo?, de comunicación no verbal, incluso verbal, que las personas tenían y que efectivamente no coincidían con lo que decían, con lo que hacían. La intención era distinta a la realidad. Entonces la intencionalidad es fundamental. De hecho, yo pienso que esto ha sido algo que todo el mundo ha experimentado, pero que de alguna manera no se incluyó como parte de la comunicación y que tenía que estar allí. Luego tenemos el interés. Puede que la intención sea correcta, que el código sea correcto, pero me interesa. Me siento realmente atraído por lo que me estás diciendo.
Hay personas que le están ofreciendo un cargo, le dicen, mira, vas a ser supervisor, te va a ir súper bien. Y no, no quiero ser supervisor, no me interesa. Hay personas que le dicen, mira, esto, compórtate, ah, haz caso, escucha, y la persona simplemente no le interesa, y no va a escuchar, ni se va a comportar, ni va a hacer caso, porque es que no le interesa. Y eso forma parte de ese proceso comunicacional. No me interesa el código y por lo tanto no le presto atención. Luego tenemos la identificación. Cuando yo he pasado por el filtro de todo y consigo que me interesa, comienzo a identificar elementos que me pueden beneficiar o identifico elementos que no son atractivos para mí, que definitivamente me dicen, mira, aun cuando parecía interesante, no deberías aceptarlo, no debes tomarlo en cuenta. Es cuando uno filtra la información, cuando uno como que la aterriza y dice, no, definitivamente esto me sirve o dice, definitivamente no. Uno empieza a identificar elementos. Y una vez que el proceso de identificación ha culminado, que efectivamente descubro si me sirve o no, entonces viene un proceso de intercambio. Y en este proceso de intercambio es donde vamos a tener dos grandes respuestas. O una respuesta a corto plazo o una respuesta eh, mm, a corto o a largo plazo. Y efectivamente, todos estos elementos van a estar muy recargados, o digamos, van a estar condicionados a los paradigmas socioculturales. De pronto, si estamos hablando con una persona, no sé, en América, le hablamos del fútbol y les va a parecer súper interesante, pero hay países de América donde no es el fútbol lo más interesante, sino el béisbol. Entonces estamos hablando de fútbol y no, suena, no les atrae, pero si estamos hablando de béisbol, sí, se interesan. Bueno, porque justamente los paradigmas socioculturales van a interferir en el medio de la comunicación, van a interferir en la forma de verla, de entenderla y de determinar si es interesante o no para nosotros. Y va a haber, obviamente, interferencia también en cuanto a todos los elementos asociados con aspectos internos y externos. Puede que yo esté pasando por una situación muy difícil o que tenga demasiada euforia. Estoy muy contento porque algo me han dado una muy buena noticia y sea lo que sea que me están diciendo, no logro decodificarlo porque no estoy en esa sintonía, no estoy interesado o no me estoy conectando con esa sintonía y por esa razón no logro eh, mostrar interés o no logro decodificar de manera correcta lo que se me dice. Para que a ustedes se les haga mucho más sencillo comprender todo esto, yo realicé un flujograma que explica efectivamente cómo ocurre este proceso de comunicación alternativo con la intención de comprender la forma en que el ser humano responde ante ciertos elementos. Entonces, veámoslo de esta forma. Les repito, yo lo dejé en inglés porque se encuentra en inglés el arte. Entonces, por ejemplo, tenemos que la persona emite el código, sea cual sea el código, lo emite. ¿Ok? Palabras, hechos, sabores, olores, lo que sea, no importa. Y el proceso interno, que es lo que ustedes ven allí entrepunteado, comienza a hacer una especie de escaneo. Yo estoy seguro que ustedes lo hacen, todos lo hacemos. Lo primero es, ¿nos interesa el código? O sea, eh, digo, perdón, la intención del código coincide con lo que se está diciendo que me quiere, la intención se siente que me quiere, sí, bueno, continúo. ¿Es interesante que me diga que me quiere? Ah, sí, perfecto. Lo que identifico es relevante, o sea, es importante para mí que esa persona me haya dicho que me quiere. ¿Puedo identificar el impacto que puede tener eso en mí? Sí. Fíjese que voy por la línea del sí. ¿Merece una respuesta esto? O sea, ¿debo de alguna forma intercambiar alguna acción, decir algo? Sí. Entonces, ¿qué tipo de respuesta? Y aquí es justamente donde la comunicación ocurre. Y esto es lo que propone mi proceso. Tengo dos respuestas. Uno, yo puedo emitir una respuesta a corto plazo. ¿Ok? Esta respuesta puede que me lleve a una acción, puede que me diga, sí, efectivamente, esto, yo también te quiero, pero tal vez no te quiero de la misma manera que tú me quieres a mí. Eh, Pienso que es una relación tal vez un poco más pasajera, de pronto ya está pensando, o la persona está pensando que es a largo plazo, pero yo creo que esto es algo solamente del verano. Y bueno, me va a llevar una acción corta que va a responder de acuerdo al paradigma que corresponda, ya sea que continúo o no continúo, que me alejo o me acerco, dependiendo de la cultura, o simplemente no hago nada y dejo que las cosas
pasen solas y ya está, se acabó el proceso. Porque no hay una respuesta a largo plazo. O sea, no tengo pensado pedirle matrimonio a la persona, ni tener hijos, ni formar una familia, nada por el estilo. Solamente lo vi como algo de momento. Ella me dice que me quiere, yo le puedo decir que la quiero también, pero no es una cosa que vaya a generar un impacto significativo en mí. Lo mismo puede ocurrir con cualquier cosa. Me están ofreciendo un cambio de empleo, me están ofreciendo un nuevo empleo, me están pidiendo que actúe de alguna manera, mira, ser más respetuoso, ser más atento, ser más cordial, ser más educado. Y yo voy pasando por ahí y digo, bueno, está bien, voy a ser más educado solamente por hoy porque me lo estás pidiendo, pero mañana voy a seguir siendo la misma persona. O voy a calmarme esta vez, pero voy a seguir siendo una persona enojada, como le he sido, porque esa es una respuesta a corto plazo. Por eso yo les decía que las respuestas a corto plazo son efímeras, solamente duran un corto periodo de tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando todo esto es importante y genera una respuesta a largo plazo? Bueno, cuando hay una respuesta a largo plazo hay una verdadera transformación. Incluso hay una modificación del comportamiento y al haber una modificación del comportamiento podemos ver en que la persona es otra, se transforma. Y cuando digo que se transforma es porque deja un estado en la que, digamos que no había recibido el código y cambia de acuerdo al código que ha recibido a través justamente de identificar que la intención es adecuada, que es interesante, que es relevante, que merece una respuesta y que merece una respuesta a largo plazo. Entonces, cosas como, mira, necesito que tú seas una persona responsable, porque este proyecto es muy importante, y esa persona no se hace responsable solamente para ese proyecto, sino que se hace responsable para todos. En todos muestra interés, en todas muestra dedicación, porque efectivamente comprendió la importancia del código. Y al comprenderla hay una transformación. Entonces yo siempre digo que cuando realmente hay comunicación es cuando hay transformación, cuando la persona actúa de acuerdo a lo que comprendió, de acuerdo a lo que realmente se le transmitió y por eso, en consecuencia, se convierte en una persona distinta en cuanto a la actitud que va a tomar. Pero cuando uno le dice a una persona algo y esa persona lo hace por un ratito y ya está, es como cuando uno le dice a un niño, quédate quieto y se queda quieto unos 5 minutos y al rato comienza a jugar. Sí, el mensaje fue entendido, pero no se consideró como una respuesta a largo plazo y ya está, se pierde. Y lo mismo ocurre cuando uno le dice a un niño, oye, quédate quieto y el niño entiende, oye, mira, yo sé que en este ambiente no debo jugar, no debo molestarme, no debo molestar, perdón, a los demás, y me comporto. Y cada vez que está en un ambiente similar, se comporta. Ah, es porque lo comprendió. Hay comunicación. De esto simplemente hay una respuesta, un código, a un paradigma eh, aceptado, pero que efectivamente no va a haber una transformación. Bueno, ustedes dirán, denme un ejemplo de esto, que sea más sencillo. Bueno, mire, el mejor ejemplo que pude conseguir fue el de las mascarillas. ¿Sí? El de las mascarillas por el COVID-19. ¿Qué ocurrió con el COVID-19? De hecho, todavía está ocurriendo, eso no es una cosa nueva. Se le dice a las personas, señores, tenemos que utilizar la mascarilla y la mascarilla tiene que tapar nariz y boca. Y ustedes ven que las personas se ponen la mascarilla en todos lados. Incluso yo he visto que se lo ponen acá. Yo tengo una frase que quiero que se popularice, es cuando las personas se ponen la mascarilla aquí abajo, ¿no? Entonces yo digo que es que respiran por las branquias. Entonces, a veces que tienen branquias, entonces en lugar de taparse nariz y boca, se tapan por acá porque es que respiran. Las personas, independientemente que se les explica que tienen que taparse la nariz y la boca, porque se llama tapaboca, no porque solamente tapa la boca, sino porque no se ve la boca. En realidad el nombre de eso es barbijo, el nombre correcto, pero bueno. El punto está en que allí tenemos un ejemplo claro de lo que es la comunicación en esas dos fases. En la primera, la persona entiende que tiene que taparse o sea, que tiene que usar la mascarilla y se la pone de momentos nada más. Y se la pone por debajo de la nariz, aun cuando sabe que el virus puede entrar por la nariz. Es una cosa que se lo han dicho y aparece hasta en las caricaturas, pero no importa, se lo coloca, es porque él está respondiendo simplemente al paradigma. Tengo que ponérmela, pero no es algo que va a formar parte de esa persona, no lo va a hacer, no le interesa, no le parece relevante. Él cree que el virus es un invento, no sé, para manipular a las masas, y entonces por esa razón es un impacto, o sea, una de las interferencias sociales. Él considera que eso es una falsedad y por lo tanto no lo usa, simplemente cumple para que no lo multen o para que no lo regañen o para que no le digan nada y se lo pone aquí abajo o se lo pone en la barbilla. Pero las personas que comprenden la importancia, sea mentira o no, no va a arriesgarse a afectarse por el virus. Y es preferible tener tapada la nariz y la boca y no enfermarse que por no cumplir con la norma enfermarse. Pero esto lo vimos, esto lo vivimos
es más, todavía lo estamos viviendo, se les dice a las personas cómo deben actuar y tenemos dos grandes respuestas. Tenemos la respuesta de corto plazo, la respuesta efímera, que responde a una interpretación del código de una manera muy particular y que responde particularmente también a una forma, a un paradigma. Tengo que responder de acuerdo al paradigma. Me dicen que me lo pongo, pero en la primera oportunidad que quiero me lo quita. Y luego lo tenemos a largo plazo, que es cuando hay una transformación de la conducta, el individuo se transforma y efectivamente actúa en consecuencia. Yo tengo que ponerme el tapabocas, tengo que cubrirme la nariz y la boca, porque debo evitar contagiarme. Sea verdad o sea mentira, yo voy a evitar contagiarme. Entonces ahí tenemos un ejemplo súper sencillo de cómo esto responde. Ahora, claro, hay emisor, receptor y todo esto, claro que sí, pero si no hay transformación, si no hay un cambio, si no hay una modificación de la conducta, de la actitud, no ha habido comunicación. Simplemente estamos respondiendo a un código. Y ese es lo que propone, o es lo que propongo a través del proceso alternativo de comunicación. Entonces, déjenme explicárselo acá rápidamente. Tendríamos entonces que este proceso interno pasa por la intencionalidad, el interés, la identificación y el intercambio, que esto es un proceso interno que todos experimentamos independientemente del código que recibimos. Respetamos la idea de McLuhan de que el mensaje es el medio y dejamos simplemente el medio como parte de este intercambio entre comunicadores. Tenemos una respuesta corta que nos va a llevar simplemente a una acción sencilla, de corto plazo, efímera, y tenemos una respuesta compleja que nos va a llevar a una transformación, a una modificación de conducta. Esto va a estar de alguna forma influenciado por las interferencias internas y externas, mis problemas, mis preocupaciones, la situación económica, la situación del país, el mundo donde me desenvuelvo, y también por mis paradigmas sociales y culturales, la forma en que se me educó. Si se me educó que las personas ancianas tengo que darle el puesto, se lo cederé. Y aun cuando la persona solamente me mire que es un proceso de comunicación y yo se lo cedo, bueno, ya está. O si simplemente soy una persona que pienso que no, que sea anciano o no, no tiene por qué sentarse, no se lo voy a hacer. Y esos elementos socioculturales van a hacer que mi comunicación sea de una u otra forma. Entonces, por ahí tenemos más o menos explicado, por razón de tiempo, esto lo que tiene que ver con el modelo. La idea de esto principalmente es dejar claro de que la comunicación no es simplemente emitir un mensaje y que la otra persona lo reciba y nos dé un feedback. No, la comunicación tiene que ver con un cambio de actitud, con una transformación. Y esto, simplemente para terminar, yo quise agregar como algo adicional, ¿no? al, al proceso. Yo decía, bueno, si McLuhan decía que el mensaje es el medio, entonces yo pienso que a través de este proceso de alternativo de comunicación, debemos entonces entender que la intención es el código. Entonces, yo puedo decir te quiero y no sentirlo, yo puedo decir deseo hacer tal cosa y no sentirlo, y obviamente si el código no pasa, que la primera parte del proceso, que justamente si el código coincide con la intención, si no pasa, no va a haber ningún proceso, ni corto ni largo. Entonces, por lo tanto, la intencionalidad es lo más importante en este proceso alternativo de comunicación. Si la intención no coincide con el código, no hay comunicación. Por lo tanto, la intención es el código. Bueno, muchísimas gracias. Quiero comentarles que en esta página web se encuentra el artículo. Voy a publicar de todas maneras la presentación en YouTube, donde pueden seguirme. Tengo también otras conferencias. Para mí ha sido un placer. Espero no haberme pasado el tiempo. Y bueno, si hay alguna pregunta o algo, yo con todo gusto la puedo responder. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado.